Muy buenas noches, Eliana y Dayana. Saludos. Vamos a dar inicio. Vayan agregándose. Ustedes me van compartiendo, me van notificando. ¿Me escuchan bien? Opción manito arriba si me están escuchando bien. La sesión de trabajo correspondiente al día, daríamos nuestra guía de aprendizaje de estadísticas. Ya están los 4 talleres. El día viernes se cargará para que ustedes a través de la plataforma respondan el examen final correspondiente a la nota de producto. Adicionalmente, en la sesión de hoy veo que han surgido algunas dudas en el grupo de WhatsApp. Esperaría que el resto de compañeros se conectara como para salir de dudas, pero si no pasa, continuamos nuestro aprendizaje. Me voy a permitir compartirles pantalla y por favor les agradezco me confirmen que ya la están observando. Gracias por la confirmación. Permítanme que le estoy dando acceso a unos compañeros y compañeras que están ingresando al grupo. Ok, este aporta o soporta el taller número 4 en el cual ustedes van a desarrollar un instrumento o una técnica para recolección de datos. En las estadísticas ustedes saben que cuando dimos inicio a esta sesión, cuando empezamos esta temática, nosotros hacíamos una descripción o unas etapas que tenían los estudios estadísticos. La primera etapa consistía en plantear un problema, es decir, definir un objetivo, definir un tema, establecer una pregunta orientadora que se convertiría en mi investigación, ¿cierto? Como segundo paso, definíamos esa fuente de información o esas unidades de análisis bajo las cuales nosotros íbamos a intervenir aplicando alguna técnica que nos permitiera recopilar y capturar la información relevante y verás que le aportara a mi investigación o que le aportara a mi estudio, ¿cierto? Entonces, frente a eso, este, esta temática obedece a complementar esas técnicas que nos ayudan o que nos permiten hoy en día a poder identificar esos elementos o esa información, esos datos que posteriormente vamos a procesar, que vamos a analizar y que vamos a presentar para comparar y emitir un diagnóstico y por ende tomar una decisión, ¿cierto? Esas técnicas de recopilación de datos son conocidas hoy como la entrevista, la encuesta y la observación. Ustedes en su taller van a desarrollar la encuesta. Digamos que es una de las más prácticas, es una de las más fáciles de aplicar y que tiene gran aporte y valor al momento de socializar o de poner en práctica y que sea de fácil entendimiento para el público que quizás desconoce, pero como es una técnica muy usada, quizás de alguna otra manera ya las hemos visto, donde quizás nos las han presentado a través de los medios tradicionales, a través de las redes sociales, ¿sí? Entonces, constantemente estamos eh, al frente o en presencia de encuestas que nos están entregando información sobre un momento preciso, sobre un elemento relevante de pronto en la actualidad del país o en la actualidad del mundo, ¿cierto? Las técnicas de recolección nos ayudan básicamente en ese diseño
de las técnicas de investigación. Estas son un conjunto de procedimientos y de herramientas que nos permiten, ojo, recoger, generar, analizar y presentar la información. Sin estas técnicas, digamos, no tendríamos unas bases sólidas o un procedimiento establecido y fiable que nos ayude a entender que esa información en realidad nos va a aportar a esa investigación que estamos adelantando. Estas técnicas nos ayudan para poder registrar los datos que en realidad son de nuestro interés. Cuando aplicamos una técnica de investigación, tendremos en cuenta cuál es nuestro público objetivo, cuáles son los elementos, cuáles son las variables de análisis y qué elementos de esa realidad quiero investigar y que deseo capturar. Recuerden que lo que pretendemos nosotros con los estudios estadísticos es hacer como una especie de paralelo al momento de yo hacerme una pregunta orientadora, analizar unos datos y presentar una conclusión. Y en base a eso comparar el resultado obtenido con lo que yo me proyecté iba a estudiar, ¿cierto? Entonces, hoy en día los instrumentos o las técnicas de investigación nos ayudan básicamente a poder capturar una realidad y comparar con esa serie de preguntas, con esas observaciones, con esas entrevistas, elementos que me permitan hacer esa toma de decisión. Estos elementos o estas técnicas siempre estarán estandarizadas y cuantificarán los datos, es decir, nos entregan un método bajo el cual nosotros, no sé si usualmente lo han escuchado, tabulamos, ¿cierto? Agrupamos y presentamos esa información. Se define como ese procedimiento, ¿cierto? Ahí está un autor que en el año 2003 nos manifiesta que una técnica de recopilación de datos es un procedimiento que permite medir o recopilar bajo el cual nosotros esos datos van a ser válidos, fiables y objetivos, porque precisamente eso es lo que buscamos, una objetividad, y que nos servirán de utilidad científica sobre esos elementos que yo quiero resolver en una investigación que me he planteado. Ahora la pregunta que nos debemos hacer cuando nosotros estamos desarrollando un estudio o una investigación es ¿qué debo medir? Muchas veces en nuestro día a día nos hacemos preguntas digamos, en los entornos económicos, en los entornos políticos, en los entornos sociales, siempre nos estamos haciendo cuestionamientos y por ende de allí se podría partir hace unos mesecitos atrás. Estábamos en un proceso político en nuestro país, ¿cierto? Y allí había una pregunta que todos nos hacíamos, todos los colombianos nos hacíamos, y era quién podría ser el próximo presidente, ¿cierto? Y ustedes veían que constantemente en los medios tradicionales, como en las revistas, como en los noticieros, como en las páginas de internet, como en la radio, como en las redes sociales, lanzaban encuestas en las cuales le preguntaban a un público específico, a un sector específico del país, y de allí sacaban unas tendencias, mostraban unas puntuaciones, representaban unas gráficas, unas barras, en que nos mostraban quiénes eran los candidatos posibles a obtener esa presidencia, ¿cierto? Estas mediciones dentro de las técnicas de investigación generalmente utilizan elementos del lenguaje, ¿cierto? Por lo general se utiliza un instrumento escrito, puede ser a través de audio, también puede ser a través de videos. Por lo general lo que estamos es, digamos, teniendo una relación entre actores, entre elementos o entre personas que van a ser partícipes de esa información que yo requiero o de esos datos que yo deseo para mi investigación. Y una vez, digamos que se analicen esa información o esos elementos que yo he recopilado, pues voy a presentar, sea a través del entendimiento de las variables o a través de ciertos valores o ciertos indicadores, mostrar una realidad. Ahora bien, entremos en tres elementos. Voy a rápidamente analizar los dos primeros y me voy a concentrar en el que usted
ustedes van a desarrollar su taller número 4, ¿cierto? Vamos a arrancar con la entrevista. La entrevista es una de las técnicas que usualmente estamos observando cuando se trata de términos o de temas científicos. Por lo general, la entrevista está bastante orientada a profundizar o a indagar sobre personas que tienen un amplio conocimiento de un tema. En la entrevista entran dos actores. Es una técnica directa y de interacción que me permite, a través de un objetivo claro y preciso, desarrollar una investigación. La entrevista está orientada a obtener una información de forma oral y personalizada. Como les decía, nos ambientamos en un espacio específico, buscamos a los dos actores, en este caso, esos dos actores hacen parte de un entrevistado y un entrevistador. Por lo general es una técnica que tiene definido los roles y frente a eso existe un instrumento, ya sea a través de un cuestionario, a través de unas preguntas, a través de una lista específica de temas que se van a desarrollar para precisamente esas preguntas que yo deseo responderme, ¿cierto? Esa persona que tiene el conocimiento me lo pueda hacer saber o me lo pueda entregar y yo pueda nutrir esa investigación. Les decía que entran dos roles o dos actores en esta técnica, el entrevistador y el entrevistado. El entrevistador es aquella persona que maneja el diálogo, es decir, es el que conduce las preguntas, es el que le da inicio y pie o cierre a ciertos temas, es el que durante todo el desarrollo de la técnica hace las preguntas y es el que abre y cierra la conversación. El entrevistado es aquella persona pues, que tiene ese conocimiento, que tiene la información y que yo deseo que se me suministre. Es aquel que tiene una experticia en esos temas o en esos conocimientos que quizás no son de tanto dominio público y que finalmente es esa persona que me puede nutrir en mi investigación. Una de las características de esta técnica es que es digamos, una técnica directa, en la cual a través de ese instrumento yo voy obteniendo esa información que yo requiero. Una desventaja que se puede dar es que suceda que la entrevista, digamos, por ser un elemento que es preparado, que es ambientado, que se define una fecha, un lugar, un espacio específico, puede que el rol, si no se manejan bien estos dos elementos, es decir, estas características que tienen cada uno de los roles o de cada uno de los actores, tendamos a que se inviertan los papeles y la persona que desea consultar la información termine siendo la que responda esas dudas que se tengan frente a un tema específico. Adicionalmente, en algunos casos, las entrevistas son tan estructuradas que se ven muy cuadriculadas, se ven muy poco abiertas a que se amplíen ciertos temas o que de pronto existan otros temas complementarios que me puedan nutrir esa investigación. O puede existir la posibilidad de que a lo que ingresen otros temas complementarios se desvíe el propósito principal de esta técnica al momento de su aplicación. Por lo general, esta técnica incluye un cuestionario, que puede ser a través de una libreta, una hoja de preguntas. Por lo general, para registrarlas se utiliza audio, se utiliza video, se graba, ¿cierto? De la misma manera, esta técnica está orientada a que hoy en día también, por ejemplo, en los aspectos académicos o en los aspectos laborales, por ejemplo, en la parte laboral, se utilice como una herramienta para generar un vínculo entre un empleado y un empleador, ¿cierto? Los que han tenido la oportunidad ya de estar en su fase de prácticas o los que en este momento están empleados, por lo general siempre antes de ingresar a una empresa nos hacen una entrevista que puede establecerse en dos etapas o en dos partes, ¿cierto? Una que evalúe un tema académico, ¿cierto? Un tema de conocimiento y otra que evalúe un tema de la persona, ¿cierto? Un tema de conocimiento y un poco más de interacción social
Definir un tema específico, un objetivo, tener bien claro cuál es esa variable que yo quiero analizar, que yo quiero consultar, que yo quiero desarrollar. Hago las preguntas y aplico el cuestionario, ¿cierto? Les decía que existen esas ventajas y esas desventajas al momento de la técnica. La ventaja de la entrevista es que no se limita en un tiempo o un espacio, es decir, se estructura de cierta manera en que permite a los dos actores tener una interacción bastante flexible. Ayuda, como también como otro elemento de ventaja, es que como hay una interacción directa, ¿cierto? Se puede utilizar la lectura de las partes de nuestro cuerpo, nos pueden dar elementos de análisis frente a ese lenguaje corporal, ¿cierto? ¿Qué desventajas puede tener esta técnica? Hombre, hay unos temas que son difíciles de manejar, ¿cierto? Hoy en día hay unos temas tabú, unos temas que son complicados al momento de desarrollar. Permítanme un segundito, por favor. Parece que está ingresando alguien. Ok, continuamos. Entonces les decía que una de las desventajas es que existen unos temas que de pronto son bastante complejos al momento de tocarlos, ¿cierto? Porque pueden influir o impactar directamente sobre el ambiente o el desarrollo de esa técnica. Por ejemplo, política es un tema bastante complejo que puede, digamos, influir en aspectos positivos como aspectos negativos en esas ideologías de género también. El tema de religión son elementos que a veces a través de la entrevista no es tan fácil manejar. No quiere decir que no se pueda manejar, solo que son más complejos al momento de preguntar, de querer debatir, de querer contradecir o establecer ciertas ideas. Una desventaja que también puede suceder al momento de la entrevista es que recuerden que las entrevistas es una técnica que por lo general los dos actores conocen de un tema. Hay uno que es más experto que el otro y pueden existir limitaciones en el lenguaje. Muchas veces cuando nosotros tenemos un lenguaje, por ejemplo, muy técnico, muchas veces la entrevista o los temas que se pueden estar tratando quizás el resto del público no los va a entender o quizás la forma en que preguntamos si somos muy técnicos tampoco se pueda comprender qué se quiere analizar. También puede tener la desventaja que en algunos casos algunas respuestas pueden tender a cambiarse en su significado, ¿cierto? Muchas veces la forma en como yo entiendo algo es totalmente diferente a lo que de pronto la persona me quiso manifestar o expresar. Entonces, son técnicas que requieren de un dominio específico y de unos roles bastante definidos. Cuadriculado en el cual la persona solamente se dedica a preguntar y la otra se dedica a responder. Puede que exista dentro de este tipo de entrevistas en su diseño que las preguntas ya sean suministradas con anterioridad a la persona. Y al ser tan estructurada, le damos poco margen a esa persona a la que queremos obtener o sacar la información, ¿cierto? En el buen sentido de la palabra. Quizás no le demos ese espacio, y yo les mencionaba, de que nos aporte con temas que nos pueden aportar o que nos pueden complementar frente a nuestra investigación o frente a nuestro estudio. La semiestructurada también puede que se conozca de antemano el guión o el cuestionario o las preguntas. Esta sí deja un poco más al margen de acción del entrevistado.
permite un diálogo de pronto un poco más flexible y permite que las personas de una u otra manera se sientan no tan encasilladas o tan limitadas a simplemente preguntar y responder. Y existen otro tipo de entrevistas en las cuales no existen unas preguntas específicas, sino que se define un tema y suena más como una especie de conversatorio entre el entrevistado y el entrevistador. Y simplemente va fluyendo ese análisis de un tema en particular, ¿cierto? Que sea pues objeto de mi investigación. Las entrevistas pueden hacer de forma individual, pero también se pueden hacer de forma grupal. Hasta este momento, ¿dudas o preguntas? O si vamos claro con los temas hasta aquí. Opción manito arriba si todo está claro. Gracias por la confirmación. En, en la técnica de la encuesta y que esta rápidamente vamos a hacer un barrido de cómo se estructura. En el diseño, aquí rápidamente, comprende tres etapas, ¿cierto? Lo primero es definir o diseñar la entrevista. Con, continúa al momento de decir, bueno, yo defino un objetivo, defino un tema, defino qué personas deseo entrevistar que tenga la información que yo deseo y estructuro que es el desarrollo, es concreto la cita, defino el espacio, desarrollo la entrevista y capturo esa información. De que la grabemos, al momento de que de pronto hagamos un video, eso tenemos que tenerlo también bastante claro y también se debe definir al momento del diseño. Y cuando se concreta, es así, ¿cierto? Y por último, dentro de la fase de la entrevista, es poder interpretar esa información que me entregó ese experto o que me entregó en el caso de una entrevista laboral que me entregó esa persona que está aspirando a un cargo específico dentro de mi organización. ¿Qué hago? Simplemente categorizo y codifico la información que me entrega, genero un análisis y presento o represento esa información que podemos utilizar a través de gráficos. Ya ustedes conocen esas técnicas para elaborar gráficos, ¿cierto? Y finalmente emito una conclusión. Por ejemplo, en el caso laboral puedo decir si cumple un perfil o puedo decir no cumple un perfil, ¿cierto? En el caso laboral, si fuera una entrevista laboral. Y si es una entrevista para un tema específico, un tema puntual, para un estudio, yo puedo, esa conclusión, que el estudio me arroje elementos favorables o desfavorables frente a la información o frente a ese análisis de esa realidad que yo quería comprender, ¿cierto? Aquí lo clave, una vez definido el objetivo, es poder establecer esas preguntas. Eso siempre va a ser el elemento diferenciador al momento de la pregunta. Pues aquí hay unos elementos que ustedes pueden revisar más a detalle de cómo se estructuran las preguntas y cómo se desarrolla esa entrevista, ¿cierto? En esas tres fases que acabo de mencionarles a nivel general. La segunda técnica que vamos a revisar, bueno, ahí hay unos elementos que ustedes pueden revisar. Voy a pasar rápidamente a, bueno, esta la vamos a dejar de último, vamos a pasar a la observación. Y finalmente, lo último, rematamos con la encuesta y, digamos, damos una explicación a lo que queremos en la actividad que ustedes tienen como taller 4. Entonces, la segunda técnica que vamos a analizar dentro de estas técnicas de investigación y recopilación de datos es la observación. Para mí,
para mi modo de ver, es una de las técnicas más complejas, la técnica de la observación. Esta es una técnica que por lo general se utiliza para estudios sociológicos, para estudios psicológicos, para ambientes que nos permitan aprovechar, digamos, los órganos de los sentidos. Me explico mejor. Les voy a poner un ejemplo particular. Muchas veces, sin conocer una persona, solamente con observarla, me hago una idea de que me puede caer bien, de que me puede caer mal. De pronto un gesto impacta sobre mi forma de percibir cómo puede ser el trato con esa persona. De pronto la forma en cómo se expresa no me gusta, o si me gusta, puede que yo entable una relación social o no. Quiere decir que me haga amiga o no. O finalmente no tengo una interacción clara con ella. Regálenme un segundito que parece que está ingresando alguien aquí. Señor Jaime, ¿cómo va? ¿Bien o no? Ok, entonces continuando, les decía que esta es una de las técnicas que a mi modo de ver es una de las más complejas, porque al momento de la aplicación de la técnica requiere que la persona que esté desarrollando esta técnica pueda recrear o ambientar las situaciones que a través de la vista, ¿cierto? Del olfato, del audio o la escucha, y pueda reflejar o representar eso que analizó, ¿cierto? Esta es una técnica que por lo general se desarrolla a través de de una bitácora de campo, de un diario en el cual yo voy registrando. Eso sucede. Por eso les decía que por lo general se utilizaba para técnicas o para temáticas asociadas a la sociología, es decir, el estudio del comportamiento de la sociedad, de la interacción humana. Lo utilizamos en temas de pronto en la ciencia de la biología cuando queremos comprender el comportamiento de los animales, ¿cierto? Y hacer un símil o un paralelo frente a la humanidad, ¿cierto? De su comportamiento. También se estudia en la psicología, donde comprendemos o analizamos la forma de pensar, la forma de actuar, de analizar un problema por parte de las personas. Por lo general se registra a través de audio, a través de un cuaderno, a través de una libreta. Es una técnica que por lo general requiere de cierto tiempo específico para que usted se concentre, la aplique y pueda, como les decía, sociales, poder reflexionar sobre por qué una persona o un grupo de personas o de pronto en el aspecto del ambiente funciona una sociedad, ¿cierto? Entonces, esta nos invita a que usted analice los detalles, analice los sucesos, los eventos y esas interacciones. Es una técnica que requiere de un esfuerzo por parte de la persona que la está aplicando. Miren que por lo menos, no sé si a ustedes les ha pasado, usted en su trabajo, en su casa,
no sé, con los amigos, compartiendo en una fiesta, en una rumba, como lo quieran llamar, usted ve una persona y sin que esa persona exprese alguna palabra, si de pronto un gesto o una expresión, usted dice, está aburrida, está de mal genio, peleó, algo le pasa, ¿cierto? Simplemente con una observación. Ustedes se hacen un mapa mental y pueden estar interactuando y tratando de añadir o buscar elementos que puedan haber causado que esa persona tenga un comportamiento en específico. Entonces, miren que es una técnica que requiere una aplicación y digamos que una correcta interpretación de esos eventos que estamos observando, ¿cierto? Entonces, miren que cómo se desarrolla esta técnica. Y aquí nos dicen, o a través de unas preguntas, planificamos el proceso de la observación. Lo primero es preguntarnos qué voy a observar y por qué lo voy a observar. Allí lo asociamos a definir el problema, ¿cierto? Segundo es cómo lo voy a hacer, es cómo observar. Y ahí yo defino la modalidad de la observación. En este caso, de qué manera o qué elementos voy a tener en cuenta al momento de observar. ¿Dónde observar? Allí sí establezco el escenario, el entorno, ese ambiente bajo el cual yo voy a mirar esa interacción. ¿Qué observar? Ahí sí me enfoco en esa variable específica que me va a definir mi objeto o mi problema o mi investigación específica. ¿Cuándo observar? Entonces yo, digamos que en el tiempo, digo, bueno, serán las horas de la mañana, las horas de la tarde, en una jornada específica. ¿Cómo registrar? Entonces ya ahí defino qué elementos, si es una bitácora, si es a través de audio, ¿sí? Y cómo analizar es finalmente, después que yo tenga ese registro, poder aplicar una técnica que me permita buscar elementos que me puedan emitir una conclusión. Las personas conectadas, les agradezco la participación. Hasta este momento, ¿dudas o preguntas? Si no hay dudas ni preguntas, opción manito arriba si todo va claro hasta el momento. 3 confirmaciones. Gracias por la confirmación. Entonces, les decía que esta es una de las técnicas que el primer Entonces les decía que esta técnica también se aporta en los sentidos y aquí hay una frase que nos invita a decir, hombre, el buen observador reflexiona, está pendiente o atento a los detalles, tiene la habilidad para interpretar esas conductas no verbales. ¿Recuerdan cuando les decía que solamente un gesto, un comportamiento puede describirnos el pensar de una persona o de una interacción social que tengamos? Debe ser sensible, debe ser muy disciplinado al momento de tomar las notas y tener un registro apropiado de esa información que me va a aportar a mi investigación, y debe saber escuchar. Esos son elementos que nos ayudan al momento de la observación. ¿Listo? Vamos a pasar a la técnica objeto de nuestro estudio y de nuestro taller, ¿vale? De igual manera, en la sesión de mañana, si ya han adelantado parte, pues la invitación es a que nos muestren o nos socialicen
Permítanme, y aquí mostramos la tercera técnica que vamos a trabajar, que obedece a la encuesta. Recuerden que también todo este material, pues ya ustedes lo tienen en su plataforma Q10. Los 4 talleres están cargados y el día viernes se desarrollará el examen como nota de producto. ¿Listo? Entonces, nuestra tercera técnica para la recopilación y la investigación de datos es la encuesta. Técnicas más utilizadas por su fácil aplicación, por su fácil comprensión, por que de una u otra manera nos ayuda y digamos que aplica para cualquier investigación que nosotros deseemos adelantar. Digamos que en su construcción también es bastante sencilla, pero requiere una objetividad al momento de su elaboración. Lo primero es que la encuesta parte de buscar información a través de preguntas, que pueden ser a través de cuestionarios escritos o un cuestionario oral. Se puede trabajar una muestra específica o el universo total. Y, ojo, y esto es clave, se centra en esas personas que pueden aportar a lo que yo deseo sea mi investigación o sea mi estudio. Les pongo un ejemplo bastante sencillo para que me entiendan esto último. Y es que, por ejemplo, si mi investigación, por ejemplo, se centra en analizar, por ejemplo, el empleo en Colombia en el género femenino, pues yo solamente me voy a enfocar en preguntarle a las mujeres, ¿cierto? Nada aporta hacerle una encuesta al género masculino porque sé que no hace parte de mi universo o de mi muestra o de mi objeto de investigación. Por ende, la encuesta siempre estará direccionada a ese elemento de mi población o de mi objeto de investigación, generalmente a las personas. Se le llama encuesta social porque generalmente está aplicada a las personas, ¿cierto? A una población específica o a un grupo de estudio. Esta técnica tiene una aplicación bastante sencilla, parte de un cuestionario, de una serie de preguntas que tienden a responder a un objetivo que me he planteado y que por ende las respuestas que yo tenga al momento de realizar la encuesta me entregarán una conclusión, ¿cierto? Hoy en día, ya por lo general no vemos encuestas y empresas con este auge de las TICs, ¿cierto? De las tecnologías de la información y de la comunicación. Por lo general ya estamos viendo muchas encuestas que se utilizan a través de elementos digitales. De hecho, ustedes en el desarrollo de su instrumento pueden utilizar los formularios de Google. No sé si nosotros consolidamos la información. La encuesta, digamos que aplica y tiene un amplio espectro en su aplicación. Es decir, nos ayuda a cualquier tema que nosotros o cualquier ciencia que nosotros queramos investigar. Por ejemplo, en la parte demográfica podemos utilizarla para
de estudio, de formas de transporte, de movilidad, ¿sí? Analizar conductas, actividades populares, participación en eventos, ¿sí? Hábitos políticos, hábitos sociales, hobbies. ¿Sí? Miren que la encuesta tiene un amplio espectro en su aplicación. Podemos también conocer opiniones, podemos conocer aspectos significativos de nuestra vida, preferencias. Entonces, por eso les decía que es uno de los elementos más utilizados al momento de recopilar información. Es uno de los más prácticos y es uno de los más objetivos. ¿Qué etapas tiene la encuesta? Bueno, la etapa de la encuesta son 4, bastante generalizadas y bastante establecidas o descriptivas. Lo primero es que usted define un objetivo, ¿cierto? En base a eso yo puedo definir si finalmente la encuesta la aplico sobre toda una población o sobre una muestra. Ya ustedes conocen cómo se define o cómo se calcula el tamaño de la muestra, cuando es una población finita o cuando es una población infinita, ¿cierto? Lo segundo, dentro de la etapa de la encuesta, es diseñar y probar el cuestionario, es decir, yo elaboro las preguntas y reviso que las preguntas sí estén orientadas a ese objetivo que yo estoy buscando o a ese estudio que yo estoy desarrollando. Tercero, es poder, ya teniendo claro cuál es mi población objetivo, es simplemente entregarle o aplicar el cuestionario. Recuerden que yo hoy en día, la técnica yo puedo entregársela para que la persona, ella propiamente, de propia autogestión, ella responda y me devuelva, o directamente yo voy aplicando cada pregunta y voy anotando la respuesta. Se puede utilizar de las dos maneras, ¿cierto? Y finalmente analizo los datos y los presento. Ya ustedes saben que hoy en día, pues la forma más fácil de analizar una encuesta puede ser a través de los diagramas de barra o de los diagramas circulares, dependiendo, claro está, ese objetivo y esas preguntas que ustedes están desarrollando, ¿cierto? Es importante que se defina, y ojo, esto es lo crítico al momento del desarrollo de la encuesta, si yo voy a direccionarla sobre toda una población o sobre una muestra específica. Por lo general, las encuestas son muy direccionadas a muestras y de allí, digamos, extrapolamos o inferimos sobre el resto de la población. Recuerden que, digamos, en la practicidad, en el tema de ser eficientes y digamos que, porque muchas veces los recursos son limitados, no es tan fácil, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, vamos a hacer una encuesta en todo Censa, imagínense cuántos estudiantes tiene Censa, aproximadamente unos 3.500 más o menos. Imagínense cuánto tiempo les tocaría a ustedes primero interactuar con todas esas 3.500 personas, ¿cierto? Segundo, analizar o procesar la información. ¿Cuánto tiempo demoraríamos en la aplicación del instrumento o del análisis de la información? ¿Cierto? Pero si yo les digo, bueno, listo, vamos solamente a hacerlo sobre un programa específico, ya quizás es mucho más fácil, es mucho más práctico y quizás los recursos sean mejor distribuidos o mejor utilizados y no implique un alto costo al momento del desarrollo del instrumento, ¿cierto? Hasta aquí dudas o preguntas. Recuerden que ahorita hacemos el proceso con la actividad que ustedes tienen y hacemos un desglose de lo que ustedes van a desarrollar. Opción manito arriba si todo está claro o si hay en este momento preguntas. Bueno, gracias por la confirmación. Veo que todo hasta el momento va claro. Ahora bien, al momento de desarrollar la técnica, ¿cierto? Les decía que las 4 fases que tenemos es primero definimos nuestra población y definimos nuestro objetivo, ¿cierto? Que básicamente es definir qué es lo que yo quiero averiguar, qué es lo que yo voy a preguntar, qué es lo que deseo conocer. Ahora bien, dentro de ese cuestionario, yo puedo establecer 2 tipos de preguntas, bueno, hasta un tercer tipo de preguntas. Las primeras
son preguntas abiertas donde yo simplemente hago la pregunta y permito que la persona que va a responder la encuesta de una otra manera describa todos los aspectos que ella considera puedan aportar a la respuesta, ¿cierto? Es decir, doy libertad a que la persona responda a cada pregunta y no la estoy limitando en una respuesta, que es lo que pasa con las preguntas cerradas, que yo básicamente pongo la pregunta y entrego las opciones de respuesta. Ahora bien, existe un tercer tipo de preguntas que son las semicerradas o las semiabiertas, en las cuales yo, además de que hago la pregunta y coloco las opciones de respuesta, tengo la posibilidad de que la persona amplíe su respuesta, es decir, tenga la posibilidad de responder, ampliar, justificar, describir o aportar algo que de pronto nutra o surta un poco más del por qué su respuesta. Generalmente cuando uno les dice, bueno, ¿están de acuerdo con la política fiscal del país o con los nuevos impuestos que quiere presentar el nuevo gobierno? Entonces usted puede decir sí o no y si responde sí, ¿por qué? ¿En qué aspecto centra esa respuesta? O si dijo no, ¿en qué aspecto, digamos, representa esa respuesta? ¿Cierto? Entonces miren que aquí eso es clave al momento de ustedes estructurar sus preguntas. Dentro de las compañeras que ya han empezado a adelantar esta actividad, me preguntaba, profe, ¿será que solamente puedo estructurar preguntas cerradas y que las alternativas sean sí y no? Yo le decía, eso depende primero del objetivo que usted se plantee en la encuesta. No todas las encuestas requieren que la única alternativa que yo le presente a la persona que me va a responder es un sí y un no. Muchas veces yo necesito calificativos adicionales o elementos que me describan mejor lo que me quieren responder. Por ejemplo, si yo quiero saber o quiero consultar si me parece una política económica, y vuelvo a la que ya les mencioné, por ejemplo, el IVA a ciertos productos de la canasta familiar, yo podría darle un calificativo. Es muy probable, no es probable, es favorable, no es favorable, es desfavorable, ¿cierto? Les doy calificativos que de pronto me amplíen un poco más a decir sí y no, porque quizás la respuesta me queda muy corta al momento de yo querer interpretar, ¿cierto? Entonces, la idea de las preguntas cerradas es que las alternativas me den calificativos que me aporten. Hay calificativos como bueno, malo, excelente, ¿cierto? O en algunos casos puedo entregar alternativas que de pronto permitan establecer rangos, ¿cierto? Como por ejemplo, si yo quiero dar un calificativo, entonces puedo poner entre 1 y 5 es bueno, entre 6 y 10 es aceptable. ¿Sí me entienden? Que de pronto el calificativo o la opción de respuesta me aporte un poco más que un simple sí y un simple no. ¿Vale? Ahora podemos también tener la alternativa de, además del sí y el no, que me justifique, es decir, semicerrada o semiabierta la pregunta. ¿Claro allí el tema? O los tipos de preguntas que ustedes pueden hacer. Quizás ustedes ahorita, de pronto, algunos de los compañeros, de pronto en otras guías, en otras asignaturas han trabajado encuestas. Las pueden utilizar, ¿cierto? Y al momento pues de revisar, analizaremos, ojalá tengamos la posibilidad el día viernes de, antes de que ustedes se dispongan al desarrollo del examen, revisar algunas como para hacer la retroalimentación de esa actividad. ¿Listo? Esa es la idea, que yo pueda presentar aquí. Escogemos una o dos de las que suban a la plataforma y en base a eso hacemos una retroalimentación de cómo nos fue en esas encuestas. Entonces, es importante que una vez tengamos en esas encuestas, simplemente
tabulemos, ¿cierto? Agrupemos las respuestas similares y las presentemos, es decir, a través de gráficos mostremos qué comportamiento, qué tendencia, qué, digamos, qué se reflejó o qué me mostraron esas respuestas, ¿cierto? Hoy en día existen muchos programas, los más sencillos, por ejemplo, Excel, Access, ¿sí? Ya les decía que los formularios de Google nos ayudan bastante al momento de desarrollar. Yo creo que ustedes han tenido la oportunidad de pronto, a veces en algunos grupos, compartir y posteriormente analizar, ¿cierto? Entonces es importante que tengamos claro que hoy en día existen muchos programas que nos aportan y que nos ayudan al desarrollo de esto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí les estoy mostrando un gráfico que me ayuda, ¿cierto?, a una respuesta en particular y que de una otra manera me nutre, y eso lo deben hacer ustedes en su taller, y ahorita lo vamos a hacer en el desglose de lo que se les pide, ¿sí? Desarrollar y complementar, que no solamente la tabla me hable, sino que el gráfico también me muestre un comportamiento. Recuerden que los diagramas de barra, en este caso este es un diagrama de barra combinado, ¿cierto? Una doble respuesta para una misma pregunta, ¿sí? Nos ayude a analizar y a entender qué puede estar dando como respuesta a esas preguntas que nosotros estemos formulando, ¿cierto? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Bueno, aquí hay unos elementos que nos ayudan, pues yo a algunos les he dicho que utilicen bastante Google Drive. Aquí hay unas páginas que nos ayudan, por ejemplo, en encuestas. SurveyMonkey son de las más utilizadas al momento del desarrollo de este tipo de técnicas de investigación y recopilación de datos. Ok, si no hay dudas ni preguntas, permítanme ya hago aquí un cambio de pantalla para socializarles la actividad y que ustedes de una u otra manera tengan más claridad en lo que van a hacer. Por favor. Me confirman y le di los tips principales de cómo se usan, cómo se desarrollan y qué elementos se tienen de consideración para máximo grupos de 4, de 3 a 4. Ya ustedes allá con sus equipos de trabajo se reunirán, o como les digo yo, verán la forma para desarrollar esta actividad. Si de pronto ya lo han hecho en otras sesiones de trabajo, en otra guía,
pueden utilizar aquellas y hacemos un análisis y una retroalimentación. Lo ideal sería que hicieran una nueva encuesta, ¿cierto? Lo primero que tienen que hacer es escoger un tema, que va a ser un tema libre, ya ese es un tema o un elemento de consideración por parte de ustedes. Lo recomendable y que yo les doy que tomen un tema que sea relacionado, sea con su actual profesión o con su actual construcción profesional, que sea un tema que de pronto les aporte o les nutra frente a una situación en particular del país, o puede ser un elemento de consideración en su lugar de trabajo, ¿cierto? Por ejemplo, no sé si dentro de los que están en este momento o dentro de las compañeras que están conectadas en este momento, en dónde trabajan o si existe alguien que está trabajando actualmente. Y tomamos un tema rápidamente de allí. Veo a Dayana, Verónica, Sara Valentina. Adelante, Dayana. Sí, sí, claro. Mire, le tengo aquí un objetivo bastante práctico. Usted podría analizar el nivel de aceptación de un extracto, ¿cierto? De un perfume o prefieren un perfume original, ¿cierto? O usted ahí me ayudará, me corregirá. Si de pronto, sí, adelante. Sí, claro. Depende de qué grado estamos hablando. Claro, mire, por ejemplo, ahí se me ocurre que usted quiera consultar o analizar la posibilidad de pronto de un festival, de actividades extracurriculares o participación en eventos adicionales que les complementen, o por ejemplo, el nivel de satisfacción que tienen, por ejemplo, también con sus profesores, con la aceptación que tienen en este momento, por ejemplo, no sé si lo manejarán todavía, algunos colegios todavía lo hacen, como lo hacen ustedes en este momento, que además de la clase presencial utilizan una plataforma para complementar su estudio. Entonces podríamos por ahí, por ejemplo, analizar eh, ese nivel de aceptación que se tuvo, por ejemplo, de las clases virtuales. Y usted hará preguntas relacionadas con clases virtuales. ¿Qué tan fácil es el acceso, por ejemplo, a un computador? Deben nutrir, si deseo, por ejemplo, en ese caso, que usted está en un colegio, hacer un estudio o una investigación o una encuesta que esté relacionada, por ejemplo, con el tema del aprendizaje a través de plataformas virtuales. Allá la compañera también podría ser frente a la aceptación que tienen los perfumes. Podría mirar si en este momento las personas tienen preferencias, por ejemplo, en la forma en cómo se presenta el perfume, si quieren un empaque grande, empaque pequeño, que sean prácticos, si son marcas reconocidas. Hay tantos elementos que ustedes pueden analizar. Recuerden que el instrumento de la encuesta no tiene un rango de aplicación tan magnífico que nos permite aplicarlo en cualquier entorno y cualquier escenario. Alguien más de pronto, no sé, qué elementos han pensado para el desarrollo de la encuesta. Sara o Eliana, ¿qué han pensado? Ah, perfecto. Sobre un tema específico de conocimiento, válido.
Perfecto. Tengan ahí, le voy a dar una clave y válido para todos. Lo primero que tenemos que definir y tener bastante claro es nuestra población objetivo. Ojo, ¿cierto? Es decir, lo primero que yo tengo que tener claro es qué quiero averiguar. Sugerencias para ustedes. No se compliquen al momento de plantearse un objetivo. Me explico mejor. Muchas veces queremos escribir algo tan estructurado que muchas veces no sabemos ni qué es lo que queremos averiguar, ni qué es lo que queremos preguntar. ¿Cierto? Entonces, ¿cierto? No sé en este momento pues, en qué otra formación estás, pero podrías tomar un tema específico y bajo eso haces una pregunta, una premisa, ¿cierto? La compañera Dayana allá podrá analizar, eh, se me ocurre en este momento, como estamos hablando de perfumes, me recuerda la característica particular del negocio. Me hablaba de extracto, ¿cierto? Estamos hablando de perfume de tipo natural, o no sé, ayúdeme. Sí. Ah, bueno, maravilloso, ¿cierto? Entonces ahí podemos analizar, por ejemplo, el grado de aceptación que tienen las personas frente a ese tipo de perfume o versus los que ya vienen prefabricados o fabricados de un laboratorio en particular, ¿cierto? Sí, sobre todo porque entonces bueno, malo y regular, la segunda también tiene que tener bueno, malo y regular, es decir, las mismas tres opciones de respuesta. Muchas veces cuando hacemos preguntas cerradas, dejamos unas de dos, unas de tres alternativas, otras de cuatro alternativas. Lo ideal es que sean las alternativas de respuesta sean parejas para cuando yo grafique, digamos que el comportamiento o las barras que yo voy a analizar de forma individual para cada pregunta, y ahí les digo, cada pregunta debe tener su tablita y su diagrama, es decir, su diagrama de barra o su diagrama circular, que yo pueda mirar un comportamiento o una tendencia al momento de, a nivel global, yo ver el comportamiento de la respuesta. ¿Listo? O sea, en este caso ustedes van a presentar, que lo pueden hacer a través de una presentación o si no lo hacen a través de Word, ustedes lo quieran hacer o a través del formulario de Google, siempre y cuando me muestren las conclusiones y las gráficas, ponen el objetivo, ponen el modelo de la encuesta. No es necesario que me anexen las respuestas que da la gente, sino simplemente la tabulación. Es decir, pregunta uno, si eran 10 personas, bueno, 7 dijeron sí, 2 dijeron no, y no sabe, no responde uno, y ahí me dan las 10. Su tablita con su tabulación y su gráfica.
y al final hacen una conclusión general. O si quieren ir haciendo conclusiones particulares por cada pregunta, ya eso es correspondencia suya. ¿Listo? Y me lo presentan así como si fuera un informe. ¿Listo? ¿Dudas o preguntas hasta allí? Sara, mira, la recomendación es que definas primero bien claro cuál es esa pregunta objetivo que quieres saber. Lo primero que tienes que hacer es quitarle el calificativo de bien, porque decir que también se hace en patronaje, ya estás asumiendo que lo hacen bien. ¿Vale? Es conocer si el grupo, no sé, grupo 1, grupo 2, conocen o desarrollan o aplican la técnica del patronaje. Entonces puedes empezar con una pregunta. ¿Conoces la técnica del patronaje? Sí, no sabe, no responde. Es que no, en este momento, como no conozco bien el tema, no sabría qué otras preguntas puedo analizar. Si tú me dices que es el patronaje, de pronto yo ahí te voy dando luces de otras preguntas que puedes hacer. Ahora, ustedes pueden ir... Ajá. Ok. Bueno, mira, ¿cierto? En este caso sería la habilidad, porque eso es una habilidad, ¿cierto? Porque eso es una destreza que va a desarrollar la persona para poder aplicar una técnica, ¿cierto? Ahí me corriges, de eso debes saber más tú que yo. Pero en este caso yo observo que lo que tú quieres es saber es o medir la capacidad que tienen tus compañeros de esa formación, el desarrollo o la aplicación de la técnica patronaje. Entonces yo podría hacer una pregunta como por ejemplo, eh, ¿conoces? Estoy hablando ejemplos que pueden ser real o no pueden ser real. Por ejemplo, ¿conoce qué parte del cuerpo se miden o se deben medir en el patronaje? Entonces yo le puedo poner alternativas de respuesta. Hombro, cintura, brazo, ¿cierto? Y allí puedo ponerle alternativas que me estén nutriendo la respuesta. Al final cuando yo analice, yo digo, bueno, listo, mira, es que cuando yo analicé el grupo y analicé esta pregunta, me doy cuenta que la gente no sabe cuáles son las medidas que aplican para el patronaje. Y ahí estoy respondiendo el objetivo, que es que si las personas conocen o no a qué es lo que se debe medir en un patronaje. Por ejemplo, otra pregunta que puedes poner, ¿conoces qué tipo de papel se usan al momento de aplicar la técnica? Tú le pones ahí papel periódico, papel barrilete, no sé. Estoy dando ejemplos que pueden ser aterrizados a la realidad o pueden estar alejados de la realidad. Pero te estoy dando luces de cómo puedes preguntar, porque finalmente lo que quieres es medir si una persona desarrolla o conoce una técnica, en este caso, llámese. ¿Queda claro allí más o menos lo que les trato de decir? El resto de compañeras. Maravilloso. Si tienen ideas de negocio todavía es mucho mejor. Porque finalmente, cuando yo tengo una idea de negocio, no sé si ya ustedes vieron emprendimiento, ahí ustedes de eso sabrán más que yo también. Cuando yo tengo una idea de negocio, yo primero lo que tengo que focalizar es dónde está la necesidad de mi producto, ¿cierto? Y si en este momento existen otros productos similares a los que yo voy a ofrecer o los que yo me voy a idear como idea de negocio. Entonces, yo podría, dentro de las preguntas, por ejemplo, o dentro de mi
objetivos de mi idea de negocio es, por ejemplo, mirar la viabilidad de el producto pollo criollo, es un ejemplo, o mirar la capacidad de aceptación, un pollo criollo para los estratos 5 y 6, por ejemplo. Estoy dándote ideas. Ya ahí de pronto tú aterrizas un poco mejor hacia qué población tú enfocas el producto que tú quieres distribuir. Recuerden que en temas de merchandising usted debe focalizar quién tiene la necesidad de su producto y sobre qué población específica yo oriento mis esfuerzos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esa idea de mirar la viabilidad de el producto, llámese pollo criollo. ¿Yo qué podría empezar a preguntar? ¿Conoces? Y lo podría hacer como una pregunta abierta, como lo podría hacer como una pregunta cerrada. ¿Conoces, por ejemplo, las ventajas de un producto natural versus uno que tenga conservante, que la persona se despache allí? O le podría dar las opciones, ¿cierto? ¿Te parece o estás de acuerdo con que un producto tenga colorantes artificiales, eh, químicos para su conservación, que requieran una cadena de frío? ¿Vale? Podría decir, conoce, por ejemplo, la diferencia que existe entre un pollo que se cría bueno, valga la redundancia, que sea un pollo criollo frente a un pollo que no sea criollo. Ahí ustedes sabrán más de ese negocio que yo, ¿cierto? ¿Qué características tiene ese producto que lo diferencia? ¿Me hice explicar allí? ¿Se fueron? ¿O todavía están por allí? ¿Todo claro? ¿Alguna otra pregunta? Recuerden que nosotros vamos a tener otros dos encuentros, ¿cierto? Uno mañana, que si ya ustedes van adelantando algo, pues pueden ir mostrando. Y el viernes, pues simplemente cogemos una que notifican con tiempo, pues lo ideal es que ya esté el viernes. Si no, pues lo dejamos hasta el sábado, ¿vale? Lo importante, como les decía, es que ojalá esté el viernes para poder socializar. Voy a escoger uno de los que esté allí, cargados. Sea que la persona esté conectada o no esté conectada, la idea es cogerlo de allí. ¿Listo? Si no hay más dudas, más preguntas, ¿sí? Ustedes lo pueden hacer en grupo, ¿vale? Pero ustedes saben que en plataforma todo lo cargan individual. ¿Listo? Ok, entonces les deseo feliz noche. Ya saben que esta sesión está siendo grabada y se cargará a su plataforma Q10. Feliz noche.